Y el día de hoy vamos a entrar ya a algo que es una materia un poquito más de legislación, más de normativa ambiental aquí en México, es el tema de impacto ambiental. La agenda que tenemos para el día de hoy es generalidades del aspecto del impacto ambiental, perdón, el marco jurídico mexicano que aplica a materia de impacto ambiental. Vamos a ver algunos procesos de evaluación del impacto ambiental y metodologías que podemos aplicar para ya elaborar estudios propiamente de impacto ambiental. Dentro de esta agenda, este es el contenido temático más específico que vamos a estar revisando. En el primer punto de generalidades vamos a estar revisando fundamentos de la evaluación del impacto ambiental y la relevancia de la evaluación de impacto ambiental en el desarrollo de todo tipo de proyectos que vamos a estar trabajando aquí en territorio nacional. En el marco jurídico mexicano vamos a ver un poquito de legislación, si bien la vamos a ver la última semana, esta semana vamos a empezar a ver acerca de este tema. Vamos a ver competencias de todos los gobiernos que participan en las evaluaciones de impacto ambiental, que son el federal, estatal y municipal. Después de la mitad estaríamos revisando lo que es el proceso de evaluación de impacto ambiental, tanto a obras o actividades que están sujetas a estas evaluaciones, los trámites para la autorización de los impactos ambientales y finalmente algún caso práctico que estaremos revisando. Por último, vamos a revisar lo que son las metodologías para la evaluación de estudios de impacto ambiental. Ya estamos hablando específicamente de lo que son métodos cualitativos y cuantitativos que se aplican a la industria. Muy bien, con eso vamos a empezar con la introducción a este tema tan importante y también tan extenso de lo que es el impacto ambiental. Tenemos primero algunas definiciones que tenemos que dejar claras para poder continuar con este tema. Primer punto, primero que nada, va a ser ¿qué es el ambiente? Lo hemos estado definiendo en todas las sesiones anteriores. Esta no va a ser la excepción para quienes se vayan integrando también por primera vez. Quienes ya hemos estado en las anteriores, pues ya lo conocemos. Quienes se van integrando, vamos a conocer a qué nos referimos cuando hablamos de ambiente o medio ambiente. En este caso, estamos trayendo aquí la definición de lo que es la ley ambiental más importante en México. Es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, en corto LEGEPA. Específicamente ya aquí vamos a empezar a hablar de legislación, por lo tanto les voy a empezar a pasar los artículos y fracciones en donde se encuentra esta información para que ustedes la puedan verificar y agregar a los fundamentos teóricos. Estamos hablando del artículo 3 de la LEGEPA en su fracción 1 y define el ambiente de la siguiente forma. Es un conjunto de elementos naturales y artificiales, o bien pueden ser inducidos por el hombre, que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan tanto en un espacio como en un tiempo determinados y compartido. En otras palabras, ¿qué es el medio ambiente? Es un lugar, cualesquiera que nosotros definamos ese lugar, todos los elementos o cosas que hay en ese lugar y cómo están interrelacionándose o influyendo unos a otros los elementos de ese lugar. Esas tres cosas van a ser lo que van a conformar nuestro medio ambiente. Y no nada más estamos hablando de animales o de plantas como podríamos pensarlo a primera vista, sino también nos referimos a edificios, contaminantes que hay en la atmósfera, el mismo sol, suelo, autos, metal, pintura, todo eso va a ser parte de lo que es un medio ambiente. Muy bien, otros elementos que necesitamos tener bien firmes antes de continuar es el concepto de la contaminación. La contaminación la vamos a estar definiendo en ese mismo artículo de la LEGEPA, pero ya en las fracciones 6 en adelante. Se refiere a la contaminación como la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquiera de ellos que en cualquier combinación puede causar un desequilibrio ecológico. Para entenderla, pues tenemos que saber qué es un contaminante. Entonces, un contaminante va a ser, perdón, lo dejo de este lado. Un contaminante va a ser toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas que cuando se incorpora o actúa dentro de la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, pueda alterar o modificar su composición y condición natural o en la que se encontraba antes de que entre este contaminante. En otras palabras, cualquier elemento que pueda hacer algún cambio en mi ambiente, algún impacto, ya se va a considerar como un contaminante. Y finalmente, el equilibrio ecológico. Lo define en la sección 14 como la relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente, que hace posible la existencia y que nosotros estemos aquí, su transformación y el desarrollo del hombre y demás seres vivos. Las condiciones en las que el medio ambiente actualmente se encuentra, podemos decir que ya se encuentran en equilibrio, porque todos los procesos ya se encuentran funcionando. Tenemos el ciclo del agua, el ciclo del carbono, etcétera. Todo eso ya está funcionando.
Cualquier contaminante que llegue a alterar ese equilibrio y que pueda afectar nuestro desarrollo como personas, como flora, como fauna, es lo que se va a considerar como un desarrollo ecológico. Estamos hablando de un impacto ambiental muy grande en el ambiente. Tenemos el concepto, ya para terminar esta parte, de impacto ambiental. Un impacto ambiental muy relacionado con lo que es un contaminante es cualquier modificación del ambiente que sea ocasionada por acción del hombre o de la naturaleza. Cualquier cambio que yo le haga a un lugar va a ser un impacto ambiental. Yo llego a una sala y muevo la silla, eso es un impacto. ¿Por qué? Porque no está como yo lo encontré. Ahora, nosotros relacionamos impacto con algo intrínsecamente malo porque llega a sonar como golpe, impacto, daño. Esto no es cierto, los impactos ambientales pueden ser positivos como negativos. En este caso, nos vamos a centrar en los que son negativos porque son los que realmente afectan o pueden generar un desequilibrio ecológico. Esto lo encontramos ya en la fracción 20 de este artículo de la LGPA. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros impactar al ambiente como humanidad? Aquí lo definimos como hombre, con actividades que solemos realizar durante milenios. Caza y recolección, el tema de la urbanización, pesquería, minería, la industria, cualquiera que sea la industria, ya sea minera, automotriz, aeronáutica, no sé, de construcción, etcétera, todos esos van a ser impactos al ambiente. Industria, perdón, el petróleo y todo el sector de la energía van a ser impactos ambientales que nosotros como humanidad causamos. Pero también existen impactos que si nosotros no existiéramos, se darían de todos modos. Por ejemplo, los que son de la naturaleza, como erupciones volcánicas. Nosotros sabemos que esto genera un gran cambio en el ambiente porque genera pues emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, entre algunos otros. Tema de terremotos, derrumbes, deslizamientos por el tipo de suelo, inundaciones y el tema de los tsunamis. También es un impacto natural. Con todo esto definido, ¿cómo podemos definir lo que es la evaluación de impacto ambiental? Pues sería en este mismo ley, en el artículo 28. Se define como es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger al ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Es correcto, aquí en el chat nos comentan algunos otros ejemplos de impacto ambiental ocasionados por el hombre, como lo son la desertificación, tala descontrolada del fracking. Pues sí, es correcto. Prácticamente cualquier actividad industrial que genera la humanidad, pues se traduce a un impacto en el ambiente. ¿Por qué? Porque ya no está como nosotros lo encontramos. Tenemos temas de contaminación y que estamos usando, consumiendo recursos naturales y usualmente son no renovables. Muy bien, la evaluación del impacto ambiental. Entonces, en resumen, ¿qué es? Es un procedimiento que nosotros tenemos que dar aviso a la Secretaría a través de ciertas condiciones que nos va a establecer para que nos puedan permitir trabajar con esos proyectos que estamos suponiendo que queremos trabajar. Vamos a verlo un poco más adelante, más a fondo. Muy bien, eso termina la primera parte. Simplemente queríamos dar algunos conceptos, tenerlos bien definidos, qué nos referimos con desequilibrio ecológico ambiental y qué es una evaluación del impacto ambiental, ¿no? Que básicamente es medirlo para poder comunicarlo. Entonces, con eso vamos a ver todo lo que tiene que ver con leyes respecto al impacto ambiental. ¿Cuál es, primero que nada, el objetivo de hacer una evaluación del impacto ambiental? Como dijimos, es conocerlo y comunicarlo, pero ¿cuál es el fin final? El fin final, como le hemos estado hablando, es la sustentabilidad. Encontrar un equilibrio entre lo que es el medio ambiente, no abusar de sus recursos porque les va a dejar de generar algún beneficio para la sociedad, ya sea no dañando el ambiente que ya estamos trabajando o generando temas como, por ejemplo, empleo y economía, que pueda ser sustentable. Entonces, la relación de estos tres elementos se va a traducir a lo siguiente, que nuestros proyectos, cuando los evaluamos correctamente, tenemos proyectos económicamente factibles, que son rentables, no vamos a tener pérdidas en ese sentido. El medio ambiente que estamos aprovechando razonablemente todos los recursos naturales y al mismo tiempo estamos previniendo una contaminación. Y finalmente, en la parte de la sociedad, estamos hablando de una aceptación de mi proyecto y un beneficio social que pues va a estar beneficiando a toda esa área o zona en la que se encuentre mi proyecto.
Ese va a ser el objetivo de una correcta evaluación del impacto ambiental y por eso tenemos que hacerlo con las metodologías oficiales o establecidas o que son más funcionales y hacer el correcto procedimiento ante la ley, en este caso la Secretaría. Tenemos, antes de continuar, el tema de competencia y hay que hacer una breve aclaración, recordando que México toma de ejemplo el modelo de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos leyes que van a aplicar a todo el territorio mexicano, sin embargo, cada uno de los estados funciona como si fuera un país independiente. Por tanto, como país independiente, también va a definir leyes, reglamentos y normas, al igual que lo hace México a nivel federal, pero aplicará únicamente a ese estado. Y estos estados se dividen a su vez de municipios. Eh, los municipios suelen establecer o establecen únicamente lo que son temas de reglamentos. Entonces, el proyecto que ustedes vayan a trabajar o estén involucrados de manera independiente con una empresa, van a tener que considerar los requerimientos legales, no solo federales, son los primeros que podemos llegar a ver, sino también validar si existe algún requerimiento en impacto ambiental que sea del estado en el que voy a estar yo trabajando y asimismo en el municipio si tengo que obtener algo de ese tipo de gobierno. Entonces, recordemos, tenemos tres competencias. En las dos primeras tenemos leyes, reglamentos y normas. En la última vamos a preocuparnos únicamente por reglamentos, pero tenemos que estar revisando todos, porque la ley es muy clara y dice que no son exclusivas. Si tengo que obtener algún documento del federal, no quiere decir que no me toca el estatal, sino tendría que sacar las dos. No son excluyentes, tenemos que hacerlo conforme los reglamentos establecidos. Muy bien, esta parte que también es de la introducción es la legislación que se aplica en materia de impacto ambiental. Esta es la pirámide de Kelsen, en donde vamos mostrando jerarquías. La punta de la pirámide es lo que más jerarquía tiene y conforme vamos bajando, pues se va delegando esa jerarquía. Entonces, en México, nada más para hacer la aclaración, lo más importante va a ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como siempre hemos sabido, que tiene el mismo nivel que tienen los tratados internacionales. Esto es importante porque los tratados internacionales que más firma México como país, en su gran mayoría, son tanto de derechos humanos como de medio ambiente. Entonces, cuando se firman esos tratados, pasan a ser ley aquí en México y pues tenemos que ver cómo nos va a afectar a nuestros distintos proyectos. Muy bien, artículo cuarto de la Constitución dice que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano y que el Estado garantizará este derecho. El daño, pues el que haga el daño, perdón, tendrá que corregirlo de acuerdo a las disposiciones de la ley. Eso dice el artículo cuarto de la Constitución. ¿Cuál ley se está refiriendo en caso de que nosotros tengamos un daño al ambiente? Pues se refiere a la primer ley que existió de medio ambiente en México. Estamos hablando de 1972, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, LEGEPA. Esta ley es la primera y la más importante porque toma dentro de sus títulos prácticamente todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. En el título cuarto, por ejemplo, hablamos o habla la LEGEPA de cómo vamos a estar contaminando y controlando la contaminación al suelo, agua y aire. Tenemos algunas otras leyes que son satélites a esta ley principal, como lo es la Ley General de Desarrollo Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, entre algunas otras, y después tenemos los reglamentos. Cada ley tiene asociada al menos un reglamento a ella. Este caso no aplica con la LEGEPA. La LEGEPA tiene más de un reglamento. Estamos hablando de 6 reglamentos principales con los que va a estar contando la LEGEPA. Entre todos estos reglamentos, que estamos hablando de registro de emisiones contaminantes y de transferencia, que estamos hablando de control de contaminación a la atmósfera, auditoría ambiental, entre otros, uno de ellos es el reglamento de la LEGEPA, que es el que tenemos aquí, en materia de evaluación del impacto ambiental. Que este reglamento, ojo, no es reglamento de impacto ambiental, sino es reglamento de la evaluación. Ahí nos va a decir ante quién se presenta esta evaluación, cómo se hace la evaluación y qué impactos ambientales tenemos que considerar mínimo para que podamos obtener autorizaciones de los distintos organismos ambientales para poder operar de manera segura y que todo esté manifestado. Otro que también tenemos en todos estos reglamentos de la LEGEPA, ya dijimos cuatro, este es el quinto, es el reglamento de la LEGEPA en ordenamiento ecológico. No nos vamos a meter mucho en ordenamiento ecológico, tenemos únicamente una hora para explicar estos temas. Si metemos ordenamiento, pues iba a ser muy largo, ahí los invitamos a tomar los distintos cursos y diplomados que estamos generando, pero que sepan que cada una de las zonas en México se divide en regiones hidrológicas, ecológicas, etcétera. El ordenamiento ecológico las toma
y les da un objetivo cada una y te establece las condiciones, qué actividades no se pueden hacer ahí, qué tipos de uso de suelo no podemos presentar en ese ordenamiento ecológico específico, etcétera. Siempre que vayan a trabajar con un proyecto y vayamos a hablar de impacto ambiental, tienen que revisar, importante y fundamental, los ordenamientos ecológicos en los que se encuentra su proyecto. Y finalmente tenemos el reglamento de la LEGEPA en materia de áreas naturales protegidas. No es lo mismo que llega una planta de papel en un parque industrial a que lo haga en una área natural protegida. Son condiciones completamente diferentes. El impacto ambiental, aunque sea la misma generación de emisiones y residuos, va a afectar de maneras muy diferentes un parque industrial que está condicionado para recibir un montón de impactos ambientales a un área natural protegida, que es protegida precisamente porque su ordenamiento ecológico indica que cualquier cambio en el ambiente ahí, cualquier impacto, puede generar un desequilibrio ecológico. Jamás olvidar estos dos reglamentos. También tenemos el reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, como veíamos en las leyes que se encuentran aquí arriba. Y después tenemos un montón de normas. Ahorita vamos a ver más o menos de qué se tratan algunas de ellas, pero quiero que entiendan con esta slide que el tema de la legislación ambiental en impacto ambiental es bastante amplio. Tenemos que considerar un montón de cosas y todo esto es federal. Ya que metamos lo que es estatal y municipal, pues se va a hacer más grande esta legislación ambiental. Entonces, considérenlo. No podemos dar aquí un consejo muy específico, porque cada uno de los proyectos que ustedes vayan a trabajar tienen o son un mundo de diferencia. Importa mucho el municipio, el giro, si se van a hacer actividades altamente riesgosas o no, etcétera. Entonces, por ahora vamos a dejarlo con este marco jurídico en general, que no lo comentamos, pero ¿qué es un marco jurídico? Es el conjunto de leyes, reglamentos y normas. Muy bien, las normativas que teníamos anteriormente, aquí tenemos su nombre y vamos a revisarlas. Ya ustedes vayan viendo si las van aplicando los proyectos que están trabajando o planeando para considerarlo. Tenemos como primera norma la 59 de Semarnat 2010. Protección ambiental se refiere a especies nativas de México de flora y fauna silvestres que se encuentran en categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo. Si van a hacer un proyecto, tienen que analizar la flora y fauna que se encuentra ahí y después comparar contra esta norma. En caso de que tengamos alguna especie que hayamos identificado dentro de la norma 59, ya no podemos trabajar libremente. Hay que ver qué tenemos que hacer y usualmente contratamos a la Profepa para que nos comente cuál es el correcto manejo de estas especies, que usualmente es su ubicación, pero dependiendo del tipo de especies y cantidad, es probable que no nos acepte nuestro proyecto por su alto impacto ambiental en materia de la norma 59 de Semarnat. Norma 60 de Semarnat. Establecen las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua para el aprovechamiento forestal. En otras palabras, si vamos a modificar el suelo, tenemos que hacer una mitigación. Norma 161 Semarnat, esta vez en su versión de 1994, establece las especificaciones para mitigar efectos adversos que son ocasionados tanto en flora como en fauna silvestres por ese aprovechamiento forestal. Norma 150. Una de las más actuales, estamos hablando ya de 2020, que establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerofílico, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos. Cualquiera de estos supuestos nos va a aplicar la norma 120. Norma 126, por la que se establecen las especificaciones para la realización de actividades de colecta científica de material biológico de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos en el territorio nacional. Nos va a dar ese instrumento de cómo realizar estas actividades. Norma 130 Semarnat, protección ambiental, sistemas de telecomunicaciones por red de fibra óptica, especificaciones para la planeación, diseño, preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento. No perdamos de vista esta norma, la vamos a estar revisando más adelante. Penúltima, la norma 142 establece las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional, tanto de bienes como mercancías.
Y finalmente la norma 152, que va a establecer los lineamientos, criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestables, maderables, en bosques, selvas y vegetación en zonas áridas. Vamos a hablar acerca del procedimiento de evaluación ambiental, ya que vimos todo este marco normativo. Quienes pretendan llevar a cabo alguna obra o actividad que pueda causar desequilibrios ecológicos requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental. ¿Por qué necesito la autorización? Porque no lo sabemos. No sabemos si esa obra va a causar un desequilibrio ecológico. En el momento en que yo hago esa evaluación ambiental, voy a saber si mis impactos van a causarlo. Si lo causan, no tenemos la autorización. Si no lo causa y está todo debidamente manifestado y controlado, puede ser que nos den la autorización para hacer esa obra y estamos asegurando que no vamos a tener un impacto ambiental que cause desequilibrio. Si la obra o actividad que yo voy a realizar está incluida en el artículo 28 de la LEGEPA y no solo en ese artículo, también tiene que aparecer en el artículo 5 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la LEGEPA que veíamos anteriormente, deberá obtener autorización por la Semarnat o ASEA, dependiendo qué tipo de proyecto estoy desarrollando. En caso contrario, debe obtenerse autorización por la autoridad estatal ambiental correspondiente. Estas son todas las obras que aparecen tanto en el artículo 28 de la LEGEPA como en el 5 del reglamento de LEGEPA en materia de evaluación de impacto ambiental, que tenemos que tener una autorización federal. Aquí tómenle captura o foto. Si sus proyectos se encuentran en esto, van a tener que tener la autorización federal. O sea, obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos, poliductos también entran aquí. Actividades del sector hidrocarburos, excepto las que se realizan en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y fuera de áreas naturales protegidas. La industria petroquímica, la industria química, la industria siderúrgica, la industria papelera, azucarera, la industria del cemento, también la industria eléctrica, pero aquí nos dan una condición, excepto construcción de plantas o estaciones menores que pretendan ubicarse en zonas urbanas, suburbanas, de equipamiento urbano, de servicios rurales, agropecuarias, industriales o incluso hasta turísticas, no requerirán esta autorización federal, pero cualquier otra que no se encuentre aquí y que sea eléctrica sí lo va a requerir, como generación y distribución de energía. Si estamos teniendo un proyecto de exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación, también. Instalaciones de tratamiento de confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, también debe tener esta, así como los residuos radiactivos. Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración. Plantaciones forestales, perdón. Un cambio de uso de suelo de áreas forestales, así como selvas y zonas áridas, pues va de la mano. Si voy a hacer un proyecto industrial en una sola forestal, pues tengo que hacer el cambio de uso de suelo y automáticamente ya me está aplicando mi autorización federal. Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros. En general, bueno, aquí tenemos alguna excepción que después podemos leer. Tenemos obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y estéreos conectados con el mar, así como litorales y zonas federales. Cuerpos de agua. Estamos trabajando con algún cuerpo de agua y una obra que va a estar ahí. Tenemos que tener nuestra autorización federal. Ya por penúltimo, obras en áreas naturales protegidas, excepto actividades que sean de autoconsumo y uso doméstico, actividades indispensables para conservación, mantenimiento y vigilancia, pues ahí sí estaría autorizado. De no ser un caso de este tipo, pues aplicará nuestra autorización. Y finalmente, toda actividad pesquera, acuícola, agropecuaria que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas requerirá nuestra autorización. Eso es federal. Ahora, en estatal lo que encontramos es lo siguiente. Estos distintos centros o actividades o proyectos van a requerir su autorización estatal. Clínicas, hospitales, laboratorios de análisis clínicos, químicos, biológicos, farmacéuticos y de investigación y demás que no sean reservados a la federación, o sea, los que no se encuentren en los supuestos anteriores. Centros educativos, hoteles, desarrollos turísticos y actividades turísticas de cualquier índole de competencia estatal, desarrollos comerciales,
centrales de autobuses para pasajeros y para carga y descarga de mercancías, cementerios y crematorios van a ser de competencia estatal, bodegas y talleres, centrales de abasto y mercados, obras, actividades, aprovechamiento y acciones de restauración que se pretendan realizar dentro de las áreas naturales protegidas establecidas por las autoridades estatales. Municipal, aquí ya es muy variado, pues estamos hablando de cientos de municipios. Revisen dónde va a estar su proyecto y revisen la legislación local para que sepan si les va a aplicar alguna autorización en impacto ambiental de nivel municipal. Muy bien, ya identificamos que a lo mejor mi proyecto sí requiere esa autorización. Ahora, ¿cómo voy a obtener yo esa autorización por parte de Semarnat ASEA en caso de que sea requerido? Pues lo voy a hacer con alguno de los instrumentos que la misma Secretaría nos está dando para poder manifestar nuestros impactos ambientales y declararle que no vamos a alterar el equilibrio ecológico de esa zona donde voy a hacer mi proyecto. El primero de ellos, y el más conocido, tal vez el que ya hayan trabajado, es la mía, la manifestación de impacto ambiental, dentro de la cual tenemos dos modalidades principales, la particular y la regional. La particular se refiere a cuando mi proyecto es, ¿quién lo diría? Particular. O sea, estamos hablando de una planta específica, de una sola infraestructura, un solo edificio, una sola actividad. Cuando hablamos de una modalidad regional, ya es porque mi proyecto cae en algunos de los siguientes supuestos. Primero, que estamos hablando de parques industriales y acuícolas. ¿Por qué? Yo voy a poner mi planta en alguna zona, necesito mi mía particular, pero yo voy a hacer un parque industrial. En ese parque industrial voy a tener un montón de tipos de plantas y todas completamente diferentes. Procesos de pintura, procesos de fundición, procesos de lo que sea. Por eso, la mía regional abarca mucho más. Un parque industrial y acuícola es parte de ese supuesto. Granjas acuícolas con más de 500 hectáreas, carreteras y vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, de presas y en general proyectos que alteren las cuencas hidrológicas entran en este supuesto de mía regional. Número 2. Un conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas en un plano o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que sea sometido a consideración de la Secretaría. 3. Un conjunto de proyectos y obras y actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada. Y finalmente, proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que, por su naturaleza, por su interacción con los diferentes componentes ambientales regionales, se prevan impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que puedan ocasionar destrucción, aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. Eso es una manifestación de impacto ambiental. Y también tenemos lo que es un informe preventivo. Un informe preventivo vamos a nosotros realizarlo en caso de que existan normas oficiales mexicanas o alguna otra disposición legal que regulen las emisiones, descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y en general todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades. Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por la Secretaría. Y finalmente, cuando se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los términos de la presente sección. Yo voy a hacer mi planta en una zona urbana, pues necesito mi mía particular. Lo voy a hacer en una mía regional, pues ya existe una mía por esa región, por ese parque industrial, entonces podría presentar un informe preventivo. Bueno, si es el único supuesto, no sé más, pues podría ser que cambie. Y finalmente, trámites unificados de cambio de uso de suelo forestal, que como vimos, pues tiene que ver mucho con el ordenamiento ecológico y con todos los reglamentos que ya hemos estado revisando. Adicional a mi instrumento, cualquiera de estos instrumentos que yo puedo utilizar para demostrar mi impacto ambiental, adicional, si se trata de actividades que se consideran altamente riesgosas, la manifestación debería incluir también su estudio de riesgo correspondiente. Entonces ya tenemos más elementos que entregar a la Secretaría en caso de que mi proyecto tenga alguno de esos supuestos. Muy bien, no sé si alguien tenga alguno de hasta aquí. Vamos a entrar ya a lo que es un proceso de evaluación del impacto ambiental. Si no es así, pues vamos a continuar. Existen dos formas de evaluar los impactos ambientales, dos metodologías, perdón. Una de ellas va a ser el método cualitativo y la otra va a ser el método cuantitativo. Dentro del método cualitativo, ¿qué es lo que encontramos? Se va a referir a la identificación de la ocurrencia o no ocurrencia de los impactos. En otras palabras, para hacer esta evaluación,
la metodología que yo vaya a utilizar cualitativa tiene que contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles impactos genera mi proyecto? Identificarlos, tenemos que hacerlos todos. ¿Qué tipo de impacto se va a generar? Y aquí hablamos de los positivos o los negativos y nos regresamos un poco al principio. Impactos ambientales positivos hay muy pocos. Prácticamente una reforestación o un tratamiento de agua residual podría considerarse un impacto positivo. Cualquier cosa que no sea eso, pues ya sea un impacto negativo. No necesariamente, tendríamos que evaluarlo con estas metodologías para saber si esto es correcto. ¿Qué actividades generan estos impactos que yo ya identifiqué como positivos o negativos? Y finalmente, ¿cuál es el contexto o entorno en el cual se generan estos impactos? Eso por la parte cualitativa. Por la parte cuantitativa, vamos a tener lo que es la valoración de la gravedad de los impactos. Ya identifiqué que tengo un impacto, ya identifiqué que es negativo y ya identifiqué que se genera de manera normal en la operación. Ahora tengo que ver qué tan grave es este impacto ambiental. ¿Va a afectar mucho o poco? Por esto ya esta parte ya es cuantitativa. Y precisamente es qué tan graves son los impactos, tenemos que contestar. Y en ese sentido, ¿cuáles son los impactos significativos para mi organización o proyecto? Aquí tenemos un ejemplo cualitativo que se le conoce como lista de chequeo o un checklist. Entonces, quiero regresarme un poquito. Las manifestaciones de impacto ambiental, los informes preventivos, en general los instrumentos normativos en materia de impacto ambiental, tenemos que considerar tres cosas principales. Lo que es la construcción de mi proyecto, la preparación del sitio, etcétera. Después, la operación del proyecto y finalmente el abandono del sitio. Una vez que terminemos de utilizarlo, pues tenemos que tener el abandono del sitio. Muchas empresas se saltan esta parte cuando le venden ese predio a otra empresa, pero no lo están eliminando, simplemente le transfieren esa autoridad a la empresa que está comprando y ahí se tiene que hacer toda la investigación, ¿no? Todo el due diligence para que podamos hacerlo de la manera correcta, pero eso es otra cosa. Entonces, tenemos, como veíamos anteriormente, identificar todos los aspectos ambientales, los impactos ambientales, perdón, en mi método cualitativo. En mi fase de construcción, por ejemplo, voy a considerar componentes que pueden ser impactados por mi actividad o mi industria. En factor abiótico, elementos que no están vivos. Voy a considerar principalmente suelo, agua y aire. En mis factores voy a modificar si mi proyecto va a modificar el relleno, va a modificar la calidad del suelo en estos dos primeros. En temas de aire, tengo que ver si mi proyecto va a impactar la calidad del aire y los niveles, perdón, tanto de ruido como vibración. Y en tema del agua, si va a afectar la calidad del agua superficial, tanto porque estoy extrayendo como porque estoy descargando. Entonces, vamos a suponer que tengo mi proyecto en etapa de construcción. Bueno, esto es obviamente mencionar, los trámites ambientales tienen tres tipos de trámites también en relación con el tiempo. Los que se hacen antes de que inicie mi proyecto, los que se hacen en la operación y los que se hacen cuando nos vamos. Todos los impactos ambientales, y ojo y muy importante, tienen que realizarse antes de que yo ya haya iniciado la construcción de mi proyecto o que ya esté operando. Tienen que hacerse preventivamente. Si lo hacemos sin la autorización de impacto ambiental, estamos operando y de repente nos damos cuenta que sí estamos teniendo un desequilibrio ecológico, pues no estamos hablando de multas. Estamos hablando de que mi proyecto va a ser cancelado irremediablemente. Por eso lo hacemos antes, para saber si es posible, si es factible y si lo es, bajo qué condiciones, ¿ok? Entonces vemos que este proyecto ejemplo va a tener afectación en todos mis factores abióticos en la etapa de construcción. Y los vamos a identificar, no solamente que va a tener ese impacto, sino que además va a ser un impacto negativo. Entonces veamos que aquí tiene el negativo y el positivo. Factor biótico, elementos vivos, flora y fauna. En flora vamos a considerar vegetación y en fauna vamos a considerar la alteración del hábitat. Entonces vemos que vamos a tener un impacto negativo en estos dos factores. Y finalmente, tenemos que considerar, recordemos, estamos hablando de sustentabilidad. Recordemos que el objetivo del impacto ambiental es tener un equilibrio entre la parte económica, social y medio ambiente. Todo esto que estamos revisando es medio ambiente. Esta parte es donde vamos a evaluar lo social y lo económico. Entonces, en el factor socioeconómico vamos a considerar dos cosas. El factor componente estético y el componente socioeconómico. Dentro del estético vamos a considerar como factor los paisajes y socioeconómico la salud y seguridad de la zona, el conflicto social, o sea, que no vaya a tener, por ejemplo, algún tema de manifestación, por ejemplo,
conflicto social y generación de empleo y dinamización, perdón, de actividades económicas. O sea, que podamos generar una economía en el área por mi proyecto o actividad que voy a estar generando ahí, ¿vale? Entonces, aquí identificamos que tenemos impactos negativos en todos estos y en lo que es generación de empleo y movilizar esa actividad económica, pues lo vamos a considerar como un aspecto positivo. Construcción. En parte de operación vamos a tener algo parecido. Lo que es modificación del relleno, calidad de suelo, calidad de aire, ruido y vibración y calidad del agua, pues sí vamos a estar teniendo un impacto negativo en esas partes en la operación de mi proyecto. Podríamos ver como algo positivo tanto la vegetación como la alteración del hábitat porque ya se contempló y podemos decir que no estamos alterándolo o impactándolo negativamente. Paisajes, pues va a mantenerse negativo, salud y seguridad también podría hacerlo, conflicto social, generación de empleo y actividades económicas, pues lo seguimos manteniendo positivo porque seguimos operando. Y finalmente en el cierre, como ustedes pueden ver, podríamos considerar que todos estos elementos ahora son positivos. ¿Por qué? Pues porque ya no lo estamos generando, ya nos está impactando. Por tanto, ¿se considera nulo o se considera positivo? Así es como vamos a estar realizando una lista de chequeo a manera muy rápida, de manera cualitativa, de todos los impactos ambientales por cada una de las actividades que vamos a estar teniendo en mi proyecto o actividad. Pero sí recuerden enlistarlas todas. Esto es un ejemplo, pero ustedes pueden poner más factores, más componentes en general y la idea es que lo evalúen de la forma más completa posible. Ya evalué cualitativamente, ya identifiqué cuáles son mis impactos y identifiqué cuáles son negativos. Ahora tengo que ver cuán negativos son, cuán dañinos son. Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo cuantitativo. Este matriz se conoce como Conesa Fernández Vitoria y se establece por ahí del 1997. Vamos a tener algo muy parecido. Vamos a tener aquí nuestras etapas y actividades. El medio que vamos a estar impactando, lo mismo, abiótico, biótico, sociocultural y socioeconómico. El elemento ambiental que vamos a impactar, tenemos en este ejemplo los mismos: suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, actividades humanas y finalmente empleo y desarrollo urbano. Vamos a tener aquí ya todos los impactos ambientales que, insisto, ya definimos. Ustedes ya los tuvieron que haber definido específicamente por cada una de las actividades que va a realizar el proyecto. Tenemos erosión y contaminación y compactación del suelo, perdón, escorrentía de lixiviados, proliferación de fauna nociva y malos olores, escorrentía de grasas y aceites. Por el tema de suelo, tema de aire, pues aumento de emisiones contaminantes a la atmósfera, aumento perceptible de la generación de ruido. En tema de agua, pues aumento de materia orgánica y proliferación de microorganismos patógenos en el agua y generación de mal olor en mi agua tanto descargada como la que estoy extrayendo. Muy bien, definimos las etapas de actividades, nuestros impactos, y vamos a empezar a asignarle algún valor numérico de acuerdo a el conocimiento que tengamos nosotros de nuestro proyecto o actividad. Aquí ya tenemos su naturaleza, todos los definimos como impactos negativos, excepto el último que es de empleo y desarrollo urbano. Y vamos a tener este efecto, el impacto, por ejemplo, no sé, vamos a tomar la generación de mal olor en el agua. Su efecto es nulo, número 1, o número 5, extremoso. Ustedes van a definir la cantidad de números o valores, en este caso así es como lo define esta metodología. En este caso se define que no hay una alta generación de mal olor, por lo tanto se le coloca un 1 en la evaluación. Después vamos a evaluar la magnitud o intensidad. En este caso el mal olor se evaluó con un nivel 2. La extensión se evaluó con un nivel 1. El momento se evaluó con un nivel 2. La persistencia de este impacto ambiental se evaluó con un nivel 1. La recuperabilidad se evaluó con un nivel 1 también, o sea, es fácil, una vez que nos vayamos, que pueda restablecerse su condición original de este impacto, pues le ponemos un 1, no es tan grave. La sinergia es un 1, la acumulación de este impacto es 1, no es muy acumulable, la periodicidad es 2, a lo mejor estamos trabajando constantemente con él, y una vez que hicimos toda esa evaluación, tenemos que sumar horizontalmente, naturalmente, toda la evaluación que estuvimos haciendo de los atributos de ese impacto ambiental. En este caso, la generación de mal olor en el agua nos resultó con un valor de 18 puntos. Ahora, esta metodología establece un rango de valores, que es el que tenemos aquí al lado, donde les va a dar una clasificación, significado y categoría. Entonces, un valor menor a 25 puntos se va a clasificar como un impacto ambiental
bajo. ¿Qué significa? Que la afectación es irrelevante en comparación con los fines y objetivos del proyecto que voy a estar trabajando y se categoriza como color verde. Después tenemos el valor de 25 a 50 puntos, va a ser una clasificación moderada, o sea, que la afectación no precisa acciones correctoras o protectoras intensas. Con los recursos que ya tenemos asignados, pues podemos tratarlo. De 51 a 75 puntos es una clasificación severa. Esta clasificación significa que la afectación exige una recuperación de las condiciones del medio a través de medidas correctoras o protectoras. Aquí ya tenemos que involucrar recursos para mitigar ese impacto. Y finalmente, aquellos que sean mayores a 75 puntos se va a considerar crítico y significa que la afectación es superior al umbral aceptable, se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales y no hay posibilidad de recuperación total y se clasifica con un color rojo intenso. Finalmente, esta metodología en específico, los impactos que sean positivos o con signo positivo se van a considerar nulos con una categoría color azul. Muy bien, entonces, a través de esta clasificación voy a identificar todos mis impactos. En este ejemplo no tendríamos mucho problema porque tenemos 10 impactos que son irrelevantes y solamente 3 que son moderados que puedo controlar con los recursos que yo ya tengo trabajando en este proyecto. Entonces, a raíz de esta evaluación con esta metodología, es probable que la autoridad me pueda dar mi visto bueno o me pueda dar mi autorización en materia de impacto ambiental, ya sea estatal o federal. Entonces, para eso sirve esta metodología de elaboración de los estudios de impacto ambiental. Muy bien, eso es todo. Es mucha información para una hora, entonces simplemente vimos algunas de las metodologías más conocidas, más usadas, cómo funciona, porque no comentamos, por ejemplo, que para obtener estos impactos ambientales, pues se tienen que hacer muestreos de flora y fauna, tenemos que ver la calidad del agua, cómo se encuentra la calidad del aire antes de la construcción, voy a tener un proceso de fundición de aluminio, entonces, ¿qué emisiones genera el aluminio y cómo va a modificar? Y ya, eso es el trabajo previo antes de empezar a evaluar mis aspectos e impactos ambientales. Entonces, es un tema muy amplio. eh, Cualquier duda, por favor, no duden en contactarnos al número 55 44 41 0003. Lo están viendo aquí en pantalla. Al email contacto@cebagroup.com.mx. A través de este email ustedes reciben esta invitación, entonces ya lo tienen. Y pueden contactarnos también a través de nuestro sitio web www.cebagroup.com.mx. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, no duden en contactarnos. Eso sería todo por esta sesión y vamos a abrir este espacio, un espacio de 10 minutitos para preguntas y respuestas.